Hola a todos, bienvenidos al 42º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo lo que es la validación de datos de entrada. Básicamente lo que vamos a estar viendo en este tutorial es un poco la aplicación de lo que vimos en los tutoriales anteriores sobre cadenas, sobre excepciones, sobre los métodos que se pueden aplicar a las cadenas y las funciones que podemos aplicarle a los tipos de datos char. Les cuento que este tema de validación de datos de entrada es bastante importante, ya que en la mayoría de nuestros programas vamos a estar manejando ingresos de datos, ingresos de información por teclado, a donde el usuario realmente no sabe cómo está hecho el programa, ni tampoco le interesa básicamente. Entonces nosotros tenemos que tomar las precauciones necesarias para que si el usuario ingresa un dato no válido o fuera de rango, entonces podamos tratar esta especie de excepción y de alguna forma o terminar el programa o mostrarle un mensaje al usuario diciéndole que ingresó mal y dándole la oportunidad para que vuelva a ingresar la información que necesita el programa. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer hoy es un mini programa el cual va a aceptar un número entero. Y este número entero va a tener una restricción por tipo, es decir, tenemos que verificar que sea un entero válido. Y además podemos luego agregarle una restricción por rango, es decir, que el entero esté entre un valor y un valor, por ejemplo entre 0 y 9. Entonces, además también tenemos que verificar que si es un tipo de dato válido, tipo int, además verificamos si está entre el rango que nosotros solicitamos. Bien, entonces básicamente lo primero que dijimos que íbamos a hacer es una función, la cual vamos a llamar tipo int válido y va a devolver un tipo de dato booleano, es decir, verdadero o falso. Dijimos que se llama tipo int válido y va a llevar un solo parámetro y va a ser de tipo string. ¿Por qué de tipo string y no un tipo int? Bueno, porque nosotros vamos a solicitar al usuario que ingrese por teclado el número y primero lo vamos a ingresar como cadena para luego verificar si es un entero válido y ahí sí convertirlo a entero. Y vamos a tener otra función que esta sí va a devolver un número entero y va a ser simplemente una función tomar int. ¿De dónde va a tomar el int? Bueno, del teclado. Entonces simplemente en la función main vamos a definir una variable de tipo int que va a ser número y número va a ser igual a lo que nos devuelva la función tomar int. Y luego, una vez que nos devuelve el resultado de la función tomar int, vamos a imprimir mediante un cout el entero ingresado es número. Bien, entonces vamos directamente a la función tomar entero, que dijimos que es devuelve un entero, tomar int, y no tiene ningún parámetro como argumento. Bien, básicamente lo que va a hacer la función tomar int es, mientras que el valor ingresado no sea válido, vamos a solicitar nuevamente al usuario que nos ingrese un número entero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un while. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las variables que vamos a estar utilizando. Número va a ser el número que ingresa el usuario por teclado. Y vamos a tener una variable de tipo booleana que se va a llamar isVálido, que la vamos a inicializar en false. ¿Por qué? Porque primero suponemos que el entero ingresado no es válido, de tal manera que nos solicite por primera vez al usuario que ingrese un entero. Entonces, como dijimos, vamos a utilizar un while, y el while queremos que se recorra mientras que el número ingresado no sea válido. Entonces, mientras que no es válido, vamos a seguir solicitando al usuario que nos ingrese un número entero. ¿Y cómo vamos a hacer para manejar el error en caso de que no sea válido? Bueno, con un bloque try y un catch. Entonces, el primer bloque va a ser el try. Aquí vamos a colocar un cout para solicitar al usuario que ingrese un entero. Vamos directamente a poner también la condición de rango
entre 0 y 9. Ahora vamos a captar lo que el usuario ingresa por teclado con un getLine, sein y número. Recuerden que el primer objeto, el primer parámetro del getLine siempre es un sein y el segundo es la variable de tipo string, a donde queremos que se almacene lo que ingresa por teclado el usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a una función que va a ser a la tipo int válido para ver si el número ingresado, número, es válido o no. Entonces, como la función esta nos devuelve verdadero o falso, eso lo vamos a almacenar en la variable es válido y llamamos a la función tipo int válido. Como argumento le pasamos el string número. ¿Y cómo vamos a hacer para verificar si debemos lanzar una excepción o no? Con simple if no es válido, directamente lanzar con el throw y vamos a lanzar el número que ingresó que no es válido. Y acá finaliza nuestro bloque try. En el bloque catch, en caso de que el int ingresado no sea válido, vamos a poner string e. Fíjense que pongo string ya que número, que es la variable lanzada por el try, es de tipo string. Entonces la capturamos con el catch y la llamamos dentro del bloque catch e. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el bloque catch? Bueno, simplemente mostrarle un mensaje al usuario diciendo el entero e no es válido. Y eso es todo lo que vamos a colocar en el bloque catch. Entonces ahora cerramos el while. Y fíjense, si estamos posicionados en esta parte, en este renglón, quiere decir que ya nos hemos salteado el while. Estamos afuera del while. Y si estamos afuera del while, podemos asegurar que el dato ingresado por el usuario por teclado es un int válido. Porque la única manera de salir de este while es que se ingrese una información, se ingrese un valor que haya cumplido con las condiciones de ser válido. Entonces, en ese caso sale del while. Entonces, si ya salimos del while, tenemos un int válido, lo único que tenemos que hacer es devolverlo con el return. Y lo que vamos a hacer es convertir este string a entero mediante la función atoy. Y ponemos número, que es nuestro string, y vamos a utilizar el método cstr para convertir el string en un formato que pueda ser luego convertido a entero por el atoy. Bien, entonces esta sería toda nuestra función, tomar int. Lo único que nos queda es hacer la función tipo int válido. Tipo int válido dijimos que devolvía un dato booleano, tipo int válido, y recibía un tipo de dato string, que era el número. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar tres cosas. Primero, que el número ingresado no sea una cadena vacía. Luego, si tenemos un signo, que puede ser más o menos, que haya un número después de este signo, es decir que si tenemos un signo como primer elemento de la cadena número, que la longitud sea mayor a 1. Y finalmente que si hay signo, luego del signo haya solo valores entre 0 y 9, es decir que sea un número. Entonces vamos a verificarlo primero con un if número, que es la variable string .length. Recuerden que este método length nos devuelve la longitud de la cadena. Si es igual a 0, entonces directamente return 0 o return false. Recuerden que el 1 es igual a true, el 0 es igual a false. Entonces ahí ya verificamos que si es una cadena vacía, entonces devolver falso porque no es un int válido. Ahora lo que tenemos que verificar es si tiene un signo más o un signo menos al inicio. Bueno, ver si la longitud es mayor que 1 y también un par de cosas más. Entonces, if número
corchete, corchete y entre medio 0. Esto lo que hacía era acceder al primer elemento, al elemento 0 de la cadena número. Recuerden que las cadenas tenían una indexación, tenían una posición a donde estaban todos sus elementos de tipo char. Mediante los corchetes y la indexación, es decir, el número de la posición que queremos acceder, accedemos a ese elemento. Entonces, si el primer elemento es igual a más, o número 0 es igual a menos, entonces lo que vamos a hacer es marcar el inicio del número como 1, ya que el número, si hay un signo, va a empezar a partir de la posición 1, no la posición 0. Y además también vamos a preguntar si número punto length es igual a 1. En ese caso, entonces no vamos a tener ningún número porque lo único que tenemos es un signo. Entonces devolvemos falso. Bien. Con respecto a esto del inicio, vamos a crear la variable inicio aquí arriba y la vamos a inicializar en 0. A establecer la hipótesis de que no hay un signo explícito de más o menos al comienzo del número, entonces lo iniciamos en 0. Si hay un signo, entonces el número comienza en 1. Y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es recorrer toda la cadena e ir viendo si todos los elementos, todos los caracteres de tipo char del número son dígitos. Entonces vamos a hacer un for, una variable i que comienza en inicio. Recuerden que inicio puede ser 1 o 0 dependiendo si había signo o no. Y tiene que llegar hasta número.length, que es el final de la cadena. Y vamos aumentando i de un valor en un valor. Dentro del for lo que vamos a hacer es simplemente preguntarnos si no es dígito. Recuerden que isDigit es una función de tipo char. Entonces colocamos número i, es decir, con número i accedemos a un elemento en particular de la cadena número. En este caso, con este for, vamos a ir recorriendo cada índice, cada posición de toda la cadena, y número i nos va a devolver el carácter en esa posición. La función isDigit nos devuelve verdadero o falso dependiendo de si ese carácter es un número o no, o sea, si está entre 0 y 9 o no. Y nosotros vamos a preguntar si no es un dígito, entonces simplemente devolvemos 0. Porque ya deja de ser un entero válido. Siempre que haya uno que no sea un dígito, ya deja de ser un entero válido. Entonces ahí termina nuestro for. Y fíjense, ya tenemos nuestra función tipo int válido. Faltaría nomás colocar la variable i, declararla. Y fíjense que si ya hemos podido saltear esta condición de que no sea una cadena vacía. Además, que no es una cadena vacía, su elemento, si tiene un signo en el primer elemento y no es solamente el signo lo que hay en la cadena, también saltemos esa parte. Y si podemos saltar toda esta parte a donde verificamos si toda la cadena está compuesta por dígitos, entonces quiere decir que en esta posición del código ya hemos verificado las tres condiciones y quiere decir que es un entero válido. Entonces aquí devolvemos verdadero, return 1. Solo en el caso de que se haya podido verificar las tres condiciones y que se haya pasado sin que se devuelva un 0 en ninguna de las condiciones, entonces quiere decir que se verificó que es un tipo de entero válido y devolvemos un 1. Y eso es básicamente todo el programa. Ahora lo único que haría falta es compilar y ejecutar, esperando no tener ningún error. Aquí hay un error con el length. Aquí falta un paréntesis. Y veamos esto. Bien, nos pide que ingresemos un entero entre 0 y 9. Vamos a ingresar un dato válido y nos dice el entero ingresado es 6. Bien, vamos de nuevo. Si ahora ingresamos un número negativo, nos dice que está todo bien. Vamos de nuevo. Ahora ingresamos
una letra, una A. Nos dice el entero A no es válido. Ingrese un entero entre 0 y 9. Bien. Ingresemos menos A. El entero menos A no es válido. Ingrese un entero entre 0 y 9. Si ahora ingresamos un espacio, nos dice el entero espacio no es válido. Si ingresamos una cadena vacía simplemente apretando enter, nos dice el entero no es válido. Y esa me parece que serían todas las condiciones. Y si ingresamos solo un signo, por ejemplo el signo más, nos dice el entero más no es válido. Entonces esas serían las condiciones que debería cumplir una cadena para ser un tipo de entero válido. Lo único que faltaría era verificar el rango que nosotros querramos, en este caso entre 0 y 9, para completar la validación de datos de entrada. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chau.